Bien, hermanos, pues comenzar haciendo una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por cada una de las cosas, Señor, que tú dispones para que tu palabra, Señor, pueda ser expuesta. Yo te ruego, Señor, que utilices mi vida, Señor, para que por medio de ti el mensaje de Cristo pueda ser proclamado. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí y yo te ruego, Señor, que el corazón de ellos sea una tierra fértil donde tu palabra produzca fruto. Bendice a cada uno, Señor, de las personas que nos han de ver también por el Facebook, Señor, por la transmisión. Y te damos gracias por todo lo que tú haces y por todo lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues estamos aquí nuevamente después de un tiempecito que no veníamos. La verdad ya los extrañábamos y nos hubiera gustado venir el 31. El 31 era un día que me correspondía venir, pero bueno, el Señor sabe el porqué de las cosas. Y me da gusto verlos, sobre todo aquellas personas que están tratando de perseverar en la fe. Aquellas personas que a pesar de las inclemencias del tiempo se encuentran aquí. En Jalapa estamos igual, hermanos, no nos escapamos. Todo el día ha estado lloviendo, hace más frío. Aquí me quité la chamarra, pero ya siento frío. Ya siento frío. Pero bueno, hermanos, pues gracias a Dios por las cosas que Él nos hace pasar. Y bueno, pues voy a iniciar haciendo una pregunta que para mí puede resultar obvia. Espero que a lo mejor también para ustedes. ¿Pero qué estamos estudiando? Los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Por ahí, exactamente, que bien pudiéramos, como dice el pastor Carlos, llamar los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué razón es que nos atrevemos a decir que podemos nombrar el libro de Hechos de los Apóstoles como el libro de los Hechos del Espíritu Santo? Bueno, porque hay un versículo que es clave en el libro de los Hechos, que dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Es decir, que una vez que Cristo asciende a los cielos, el sustituto, el ayudador, el paracletos, o sea, el Espíritu Santo, queda en su lugar. Podemos decir que únicamente hay un vicario de Cristo. Y adivinen quién es el vicario de Cristo. No es el Papa, como comúnmente se dice. No, el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Y a partir del capítulo 2, nosotros vamos a ver cómo el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida de los primeros discípulos, de los primeros creyentes. Aunque veremos que por allá, en capítulos más adelante, se les empieza a llamar cristianos. A unos se les llama cristianos. Y un dato curioso también, para que lo tomemos en cuenta, es que los primeros discípulos no tenían o no asimilaban la idea de que eran una secta más. Más bien, ellos creían o seguían siendo judíos. Por eso es que vemos a Pedro y a Juan yendo a orar al templo en el capítulo 3. No sé si recuerdan, ya lo vimos unas semanas atrás. Bueno, ellos seguían siendo judíos, pero ellos tenían la firme convicción de que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento había llegado. Contrario a los fariseos y los saduceos, que creían que Cristo era un hereje más. Y hasta la fecha los judíos no ven a Cristo como el Mesías, sino como un falso profeta. Y bueno, en el capítulo 2 vemos cómo el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y hay un número de convertidos. El número es 120, ¿no? Después se convierten a la predicación de Pedro 3,000 personas más. Imagínense ustedes el número. No, nosotros en nuestras iglesias nos quedaríamos cortitos, ¿verdad? Imagínense 3,000 personas convertidas. Pero otro dato curioso es que estas personas venían de toda la dispersión, de Capadocia, del Ponto, de África, de diferentes lugares. Entonces, al llegar a Jerusalén y convertirse al cristianismo, pues no tienen otra opción más que quedarse ahí. ¿Y qué empiezan a hacer las personas? Eso lo vamos a ver después, pero dice la Escritura que tenían todas las cosas en común y que empezaban a vender sus propiedades. Bueno, pues había que darle al ojo a todos esos hermanos nuevos convertidos. En el capítulo 3 vemos que Pedro y Juan, dice la Escritura,
que suben a la hora novena, si no me equivoco, la de la oración, y se les aparece por ahí un cojo de nacimiento, y este cojo, como era costumbre, era llevado todos los días a la puerta del templo La Hermosa, ¿no? Que era una de estas varias puertas por las cuales tenían acceso tanto los judíos como los gentiles. Bueno, entonces, por medio de Pedro y por medio de Juan, Dios hace una obra milagrosa en este cojo, y esto es un evento que deja perplejos y sorprendidos a los judíos. Y es ahí cuando Pedro empieza a predicar el Evangelio. Y el énfasis del Evangelio apostólico es la resurrección. Recordemos también que Pedro por ahí nombraba a un profeta del Antiguo Testamento. ¿Alguien lo recuerda? Nombró a Moisés. Profeta de entre tus hermanos les voy a levantar. A él oíd, les decían, ¿no? Y bueno, mientras predicaba el Evangelio, Pedro y Juan de repente son sorprendidos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de, yo pudiera decir que es la primera sección del capítulo 4, acerca de algo que les va a ocurrir a Pedro y a Juan, que es el encarcelamiento. Pero vamos a ver solamente una primera parte, que corresponde del capítulo 4, verso 1 al verso 4. Y lo vamos a leer todos en voz alta, va a aparecer ahí en la pantalla, a la de 3. 1, 2, 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ok. Bueno, entonces Pedro y Juan estaban predicando el Evangelio. Más bien Pedro estaba predicando el Evangelio, pero lo estaban predicando en el templo. Si ustedes leen unos versos antes, van a observar que el Evangelio no lo están predicando afuera del templo, sino dentro del templo, en algo que se conoce como el pórtico de Salomón o la columnata de Salomón, que es una estructura que en tiempos de Herodes se mandó a reconstruir, o ¿cómo se dice esto? Cuando tratan de rescatar, de volver a hacer, como a restaurar. Fue restaurado por Herodes en aquel entonces. Obviamente Herodes no tenía la intención o una intención espiritual con esto, sino más bien Herodes tenía la intención de ganar al pueblo, porque de por sí Herodes era una persona no muy querida por el pueblo. Era conocido por ser una persona que era determinante en lo que quería, pero determinante para lo malo. Tanto que cuando a alguien le aparecía por ahí algún rival, lo mandaba a matar. Mandó a matar, incluso ustedes van a recordar en el libro en los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, que él es quien manda a matar a los niños. ¿Por qué razón mandó a matar a los niños? Porque un nuevo rey había nacido, y ese rey no podía usurpar el lugar de Herodes. Y bueno, entonces tenemos a los discípulos predicando el Evangelio, y están predicando el Evangelio, y de repente aparecen unos personajes. Nos dice el versículo 1 que eran los sacerdotes con el jefe de la guardia y del templo. Bueno, quiero que observen en sus Biblias que a partir del versículo 1 se nos comienza a narrar cómo es que Pedro es interrumpido por estos personajes, cómo actuaron estos personajes, cuáles son las circunstancias a las que llegan Pedro y Juan. Y de repente, cuando todo parece que está mal, cuando todo parece que está perdido, cuando parece que los esfuerzos fueron infructíferos, hay un pero en el versículo 4. Dice: pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron.
Y ese es el énfasis de la predicación del día de hoy. Y es de ahí corresponde el título que yo le doy ahí, que es la incapturable palabra de Cristo. ¿Por qué la incapturable palabra de Cristo? Bueno, ¿qué le ocurrió a Pedro y a Juan? Fueron capturados, fueron encarcelados. Sin embargo, a pesar de que ellos estaban dentro de la cárcel, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, no pudo ser capturada, porque dice que muchos creyeron. Y vamos a ver en 3 puntos lo que este texto nos quiere enseñar. Debo confesarles, hermanos, que ese texto no fue tan fácil para mí, pero Dios siempre ayuda a aquellos que están dispuestos a ser moldeados por el Señor, y espero que nos ayude a poder entender lo que el Señor quiere para nosotros en este día. Y en primer lugar vamos a ver los versículos del 1 a versículo 2, y el primer punto lo he titulado Los opositores de la palabra de Cristo. ¿Quiénes eran los opositores de la palabra de Cristo en este contexto? Ok. Miren, los sacerdotes. Probablemente los sacerdotes se refiera a todavía seguía en vigencia el sacerdocio. Recordemos que ya, como ahorita que están viendo Hebreos, el sacerdocio ya no está vigente, pero en los días de los apóstoles el sacerdocio aún estaba vigente. Entonces es un grupo de sacerdotes en turno que estaban ahí, que aparecieron, porque recordemos que la predicación se está dando dentro del templo. De ahí dice que estaba el jefe de la guardia, ¿no? Este era el comandante, era el mero de los vigilantes, pero él tenía una característica. El jefe de la guardia era el que le seguía en rango al sumo sacerdote. Por ahí a lo mejor les van a sonar algunos nombres: Anás y Caifás, que eran los sacerdotes en turno. Bueno, Caifás era el sacerdote. Anás, que era su suegro, él ya había sido depuesto de su cargo en el año 16 después de Cristo, pero toma el puesto su yerno Caifás. Pero como es un hombre de mucha importancia, y como para los judíos el sumo sacerdocio no podía ser algo que se quitaba así nada más, todavía seguía siendo considerado sumo sacerdote. Pero bueno, hablamos del jefe de la guardia, era menor en rango que los sumos sacerdotes. Y después vienen otros personajes. Dice los saduceos. Bueno, ¿qué podemos ver en estos personajes? ¿Y qué podemos extraer para poder comprender este punto de los opositores de la palabra? ¿Quiénes son los opositores de la palabra? En este caso ya vimos que los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos. Pero ¿cuáles son las características de estos personajes? En primer lugar, o inciso A, algo que caracteriza a los opositores de la palabra de Cristo es que ponen su interpretación por encima de la Escritura. ¿Recuerdan que Cristo tuvo una confrontación con los saduceos con una pregunta? Porque los saduceos más bien quisieron tentar al Señor con una pregunta. Y la pregunta consistía, o más bien el tema de la pregunta era la resurrección. ¿Pero lo hacían porque realmente querían saber acerca de la resurrección? No, lo hacían porque lo querían tentar. Y es que miren, los saduceos eran una de las sectas judías de varias que existían. Estaban los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes, había varios. Pero los más importantes eran los fariseos y los saduceos. Los saduceos solamente consideraban como canónicos e inspirados los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Entonces ellos no encontraban en ninguna parte del Pentateuco algo que hablase acerca de la resurrección. Y Cristo les va a enseñar y los va a exhortar, les va a llamar la atención y les va a decir que ignoran las Escrituras
y el poder de Dios. Y es que realmente, hermanos, si nosotros vamos y leemos el Antiguo Testamento, el Pentateuco, es difícil hallar una escritura que nos hable acerca de la resurrección. Pero el Señor es muy sabio. Y el Señor le dice, ¿qué no habéis oído? Y empieza a hablar acerca de Abraham, de Isaac y Jacob. Y les dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Por qué? Porque para Dios, Abraham, Isaac y Jacob ya resucitaron, o sea, ya están vivos. Entonces, lo que quiero dejar en claro aquí es que a pesar de eso, los saduceos se seguían interponiendo, seguían negándose a creer lo que la Escritura decía, a pesar de que Cristo mismo les había dicho. Entonces, esta es una característica de los opositores de la palabra. En nuestros días, ¿podemos encontrar opositores de la palabra de Cristo? Claro, ¿no? Podemos encontrar quizás a sectas pseudocristianas, por decir cristianas, que realmente no consideramos que sean cristianas, pero están los testigos de Jehová, están los mormones, incluso podemos hablar acerca de algunas sectas pentecostales unicitarios que creen que solamente, o que Dios más bien se manifestó en 3 personas, pero no que Dios vive en 3 personas o es en 3 personas. Eso me parece que lo vimos ya en teología, si no mal recuerdo. Pero bueno, existen opositores de la palabra. Entonces, como primer característica, las personas que se oponen a la palabra son las personas que ponen su interpretación por encima de la Escritura, como los saduceos. Otra característica, inciso B, los que la palabra de Cristo amenaza su estilo de vida. Miren, los saduceos, aunque eran una secta judía, como los fariseos, no podemos decir que los fariseos, haciendo una comparación con ellos, eran más espirituales y más celosos de las cosas de Dios. Aunque su celo, como dice Pablo, no era conforme a justicia, era un celo mal enfocado. Los saduceos eran personas de la aristocracia judía. Estas personas ocupaban un rango importante, el más importante de hecho, eran los sumos sacerdotes. De ahí provenían. Y no se podía dar el sumo sacerdocio si no era de los saduceos. ¿Por qué razón? Porque los saduceos estaban en manos del gobierno romano. ¿Quién realmente ponía al sumo sacerdote? El gobierno romano. Porque el gobierno romano tenía la intención de tener controlado al pueblo judío y lo hacían mediante los saduceos. Entonces los saduceos permitían esto, cosa que los fariseos no permitían. Los fariseos más bien veían a los romanos como a todos los gentiles, como seres, ocupaban una expresión, y Pablo la ocupa, es una expresión fuerte. ¿Cómo les llamaban? Les decían perros, ¿no? Como inmundos, a eso se referían. Un perro era un animal considerado inmundo. Entonces los saduceos eran estas personas que con tal de obtener y con tal de seguir en la posición que ellos estaban, porque no solamente era una posición espiritual la que tenían, sino también una posición económica. Estas personas tenían los puestos más elevados, los sueldos más elevados del pueblo judío. Y la predicación de Pedro dice en el versículo 2, dice que resentidos. Esta palabra la podemos o se puede traducir mejor como enojados, como airados, como muy molestos. Estaban muy molestos. ¿Pero por qué estaban muy molestos estos saduceos? Bueno, en primer lugar, porque la predicación del evangelio se estaba dando en el templo y no podíamos admitir que personas que no eran fariseos o saduceos pudieran estar predicando dentro del templo. Y la otra, ya lo dijimos, se enfurecían porque estaban predicando acerca de la resurrección.
y ellos no creían en la resurrección. Pero ¿qué creen? Que era innegable que la resurrección era un hecho, por una razón. Porque ¿por quién habían hecho ese milagro Pedro y Juan? Por Cristo. Y Cristo había resucitado. Y ya anteriormente se habían convertido 3,000 personas. Entonces era imposible que las personas que estaban ahí pudieran negar que la resurrección existía. Entonces esto los enfurecía mucho, pero los enfurecía más porque sabían que estaba en juego su posición. De hecho, los saduceos es una secta que desaparece del judaísmo. Lo que conocemos del judaísmo el día de hoy proviene de los fariseos, porque los saduceos no pudieron mantenerse, porque ya dijimos que era Roma quien auspiciaba a esta secta judía. Y cuando desaparece el templo, pues ya se les acabó la mina de oro, ¿no? Entonces ya no pudieron estar ahí. Entonces, la predicación de la resurrección amenazaba su estilo de vida, como también amenaza el estilo de vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio confronta nuestros corazones. La predicación del Evangelio, tarde que temprano, nos va a llevar a vivir en santidad. Tarde que temprano nos va a llevar a dejar aquello que no es correcto y que no agrada a Dios. Aunque eso pueda costarnos nuestro puesto dentro de un trabajo, nuestro nivel social, nuestro nivel de vida. Miren, hay personas que, como por ejemplo, como el joven rico, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan al joven rico? Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y el Señor le dice, bueno, pues ya de antemano piensas que la salvación se puede ganar haciendo algo. Pues bueno, tú conoces los mandamientos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Y bueno, el joven rico dice, pues yo he guardado todos estos mandamientos desde joven. Ok, solamente una cosa te falta, vende todo lo que tienes. ¿Y qué dice la Escritura? Que se puso muy triste, ¿no? ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio forzosamente lo obligaba a deshacerse de todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y en el caso del joven rico, significaba que su prestigio, que su posición social y económica, pues se iba a venir abajo, ¿no? Es por eso que para los ricos, por eso Cristo dice que es muy difícil que un rico entre al reino de Dios, que más fácil es que un camello entre por una aguja, que un rico entre al reino de Dios, porque es muy difícil, hermanos, que se puedan despojar de su nivel económico y social. Y espero que para nosotros no sea así. Si tú te encuentras de repente tentado, porque todos nos hemos encontrado tentados en algún momento de dificultad económica, se nos presenta por ahí, nosotros pudiéramos decir, bueno, esto proviene de parte de Dios, ¿no? No sé, alguien dejó una cartera, me encontré 500 pesos en una cartera. Pero hermanos, realmente el Señor quiere que hagamos lo correcto, y lo correcto sería, poniendo un ejemplo, devolver esa cartera, ¿no? Al Señor lo que le importa es que tu corazón y mi corazón le pertenezca a Él, que nuestro corazón no esté enfocado en las riquezas ni en una posición social. Entonces, una característica de aquellos opositores de la palabra de Cristo es que amenaza su estilo de vida, como los saduceos. Vamos a avanzar al versículo 3. Y el siguiente punto, vamos a ver cómo es que actúan los opositores de la palabra de Cristo. Porque no podemos negar, hermanos, que tenemos opositores, ¿no? Que desde el primer momento en que Cristo anunció su evangelio, hubo opositores. Ya desde Juan el Bautista, él ya tenía opositores, que eran los fariseos y los saduceos también, ¿no? ¿Por qué? Porque venían predicando quizás doctrinas extrañas, porque quizás los fariseos se preguntaban, bueno, ¿y cómo se atreve a predicar acerca del reino de Dios? ¿Cómo se atreve a predicar acerca de lo que dice Isaías, Malaquías, si no es ni siquiera una persona instruida en la palabra? Es más, parece un loco, viene del desierto, vestido con pelo de camello,
come solamente langostas y miel silvestre, ¿no? Y la verdad es que Juan en su predicación era muy tosco, ¿no? Generación de víboras, que él los enseñó a huir de la ira venidera. Entonces encontramos que ya desde siempre el mensaje de Cristo ha encontrado oposición. Y bueno, ¿cómo es el actuar de estas personas ante el mensaje de la palabra de Cristo? El versículo 3 nos va a decir cómo es el actuar. Dice que y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Esta parte de porque ya era tarde, recordemos que Pedro y Juan suben a la hora de la oración, que más o menos era a las 3 de la tarde, y deducimos que entre la sanación del cojo y la predicación del Evangelio pasaron aproximadamente 2 o 3 horas. Entonces ya estamos diciendo que más o menos eran como las 6 de la tarde. Y como ya era tarde para los judíos, pues ya yo creo que ya no había manera de poder llevar esto a juicio. Anás y Caifás, su horario era supuestamente, quiero pensar de acuerdo a lo que dice la Escritura, que solamente impartían juicio hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces por eso lo que hicieron es encarcelarlo para dejarlo para el otro día. Pero si mal no recuerdan ustedes, o no recuerdo yo, con Cristo se cometió una injusticia, porque a Cristo sí lo enjuiciaron en la noche, pero no lo enjuiciaron en el templo, lo enjuiciaron en la casa de Caifás, ¿no? Del sumo sacerdote en turno, de Anás. Bueno, pero ¿cómo es el actuar de ellos? Les echan mano y obviamente no los trataron muy bien. Los llevaron a encarcelar de una manera violenta. Los pusieron dentro de ese calabozo, que probablemente dentro del templo había una sección determinada para eso, y ahí se quedaron. Y en pocas palabras, en el inciso A, ¿cómo es que actúan estos opositores? Bueno, haciendo uso de la censura y haciendo uso de la intimidación. Recuerdan también que Pablo y Silas fueron encarceladas de la misma manera. A ellos los encarcelaron y su encarcelamiento no fue nada bonito. Eso lo vamos a ver unos capítulos más adelante. Cada uno tenía un cepo. Era muy difícil para ellos, incluso para hacer sus necesidades básicas, ¿no? Entonces no era nada bonito. Los cristianos, por lo menos de esta parte del mundo, y por lo menos de esta parte de la República Mexicana, no somos censurados de esa manera. Pero en la parte de Chiapas, en la parte de Oaxaca, en la parte de las sierras, los cristianos son censurados por predicar el Evangelio de maneras terribles. Hace poco tenemos un hermano aquí en Veracruz que se ha dedicado a documentar un poco acerca de esto, y hay unos hermanos en Chiapas de una comunidad alejada que por predicar el Evangelio o por decir que son creyentes son llevados al punto en el que les quitan el agua para que nieguen su fe, les quitan la luz para que nieguen su fe. Entonces, de una u otra manera tratan de censurarlos, tratan de que este mensaje del Evangelio no se siga propagando, y los intimidan. Y a otros hermanos, como es el caso de los hermanos de Chiapas que ya comentaba, los hermanos son llevados a un punto tal que tienen que dejar sus casas, con tal de no contribuir con el crimen organizado. Y esto se está dando mucho en Chiapas, en la frontera con los países vecinos de Sudamérica y Centroamérica. Entonces, y esto es un llamado también para nosotros, para que consideremos que nosotros estamos viviendo un cristianismo muy relajado, ¿no? Y debemos dar gracias a Dios, porque de alguna manera es una bendición para nosotros también.
Y también nos debe motivar a orar por estos hermanos. Así que les pido que oremos por estos hermanos. Pero bueno, nosotros de alguna manera hemos sido censurados. Y esto, ¿saben qué? Se da mucho en las redes sociales. En las redes sociales, hermanos, nosotros podemos encontrar personas diciendo groserías, personas semidesnudas, personas cometiendo actos horribles. Pero si alguien se atreve a decir, Cristo viene, Jesús te ama, arrepentíos, creen en el Evangelio, ese mensaje inmediatamente es censurado y las personas comienzan a actuar en contra de nosotros pues de una manera hostil, ¿no? Incluso Facebook o Instagram han generado alguna especie de algoritmo que al darse cuenta que se está hablando de un tema que va en contra de la agenda que ellos mismos han establecido, es censurado. ¿No se han dado cuenta que en algunas ocasiones, y se van a dar cuenta que en algunas ocasiones, algunos videos de Facebook van a desaparecer? ¿Por qué? Porque son censurados por decir alguna palabra que no va de acuerdo a la agenda. Yo recuerdo que hace poco platicaba con un hermano y me decía, oye, ¿cómo van con el tema de las consejerías? Y yo le decía, bueno, pues bien, vamos bien. Dice, oye, mira, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que tengan cuidado en lo que dicen en Facebook. ¿Por qué razón? Bueno, él pertenece a una red de iglesias de corte neopentecostal, carismática, donde constantemente tienen reuniones para tratar temas que tienen que ver con la agenda LGBT. Y este hermano me decía que si en las reuniones, como en cualquier reunión de cualquier iglesia, entra una persona de la comunidad LGBT y la persona se siente ofendida por el mensaje que están transmitiendo, entonces esta persona tiene todo el derecho de ir ante las autoridades para que censuren a la iglesia o al pastor. Incluso pueden ir a la cárcel. Entonces les están pidiendo, esto se está dando en el Estado de México y en la Ciudad de México, les están pidiendo a los hermanos que firmen un papel donde conste que los hermanos están por voluntad propia. O sea, fíjense hasta qué punto están llegando, ¿no? Entonces, de alguna manera, están sufriendo intimidación y están sufriendo censura por parte de estos grupos. Así como los saduceos, el jefe de la guardia y los sacerdotes intimidaron y censuraron a Pedro y a Juan. Pero, hermanos, hablamos de un agente externo, hablamos de aquellas personas que nos censuran, aquellas personas que se oponen a la palabra de Cristo. Pero ¿saben qué? Tengamos cuidado de algo, porque a veces nosotros podemos convertirnos en opositores de la palabra de Cristo. Quizás con nuestra actitud queramos censurar la palabra de Cristo. ¿Cómo es que pasa esto? Bueno, cuando una persona no es de nuestra denominación, lo que normalmente hacemos es, no, hermano, pues es que pues el hermano es pentecostal, el hermano es presbiteriano, el hermano pertenece a las asambleas de Dios. Hermanos, tengamos cuidado, porque si esta persona está predicando fielmente la palabra, entonces nosotros podemos estar oponiéndonos al mensaje de Cristo. Algo más sutil, esto se da mucho. Híjole, pues es que no me gusta mucho cómo predica el hermano, ¿no? Es que pues no es el pastor Carlos, ¿no? Por contextualizarlo aquí, ¿no? No es X pastor elocuente, ¿no? No, pues es que si no es el pastor, pues la verdad yo mejor no voy, o mejor no lo escucho. Hermanos, tengamos cuidado, porque en el libro de Hechos, un fariseo llamado Gamaliel, que probablemente es el maestro de Pablo, porque dice que era un fariseo prominente que todo el pueblo amaba y tenía en gran estima, se para, eso lo vamos a ver capítulos más adelante, se para y le dice a los fariseos, a ver, tengan cuidado, porque probablemente sí, estos
puedan ser como algunos otros grupos que se levantaron, como Teudas, como X grupo. Pero si el mensaje que están transmitiendo viene de parte de Dios, entonces este mensaje va a prevalecer. Y tengan cuidado, porque no se vayan a encontrar ustedes peleando contra Dios. Esto lo dice en el capítulo 5, versículo 39. Y en palabras textuales dice: no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, porque si el hermano predica la palabra de manera fiel y está predicando el Evangelio o está enseñando lo que la Escritura dice, entonces escuchémoslo. Aunque no sea el hermano más elocuente, aunque no sea el hermano más sabio, aunque no sea el teólogo más prominente, incluso aunque hay muchos hermanos, por ejemplo, hermanos presbiterianos. Yo tengo un amigo que es presbiteriano y no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que él dice, pero debo aceptar que cuando él enseña o él ha enseñado, lo que enseña está en la Escritura. Y yo debo escucharlo, hermanos. Debemos escucharlos. Entonces, esta es una advertencia para nosotros. Muy bien. Vamos al punto número 3. Esto tiene que ver con el énfasis del título de esta enseñanza, con el versículo 4. Dice el versículo 4: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. A ver, llevamos 120 convertidos. Después llevamos 3,000. Y ahora dice 5,000. ¿Cuántos llevamos? 5,000, ¿no? Esta parte dice: el número de los varones era como 5,000. Es decir, que ahora no es que se hayan añadido ese día 5,000 personas, sino que ahora de 3,000 pasaron a 5,000. Solamente contamos a los varones. O sea que más o menos para ese entonces ya estamos hablando que había cerca de 8,000 creyentes, contando a las mujeres. Y yo he titulado este punto como el poder libertador de la palabra frente a la oposición. Vamos al inciso A. Su poder actúa a pesar de nuestras deficiencias. ¿Cómo es, hermanos, que de repente Pedro y Juan se encuentran predicando el Evangelio, pero anterior a eso una persona es sanada? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¡Wow! El Señor obró un milagro, ¿no? Que de repente alguien se apareciera aquí y esa persona no pudiera caminar desde hace 40 años y de repente el Señor obra maravillosamente en él y comienza el servicio y entra. ¿Cómo se sentirían? Nos sentiríamos contentos, alegres, ¿no? Y después tenemos libertad para comenzar a predicar el Evangelio. Y hasta ahí todo va bien, pero de repente llegan estos personajes, los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos, y pues echa todo abajo, ¿no? Al parecer las circunstancias cambian, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hablar más adelante, pero una de las cosas que molestaban, y esto es lo que quiero recalcar en el inciso A, es que el poder libertador de la palabra no radica en la persona, no radica en nosotros, sino radica en el Señor. Por eso es que digo que su poder actúa a pesar de nuestras deficiencias. ¿Quién era Pedro y quién era Juan? Eran pescadores, ¿no? Hombres del vulgo y sin letras, que parafraseándolo, o una mejor traducción sería: eran hombres sin preparación rabínica. O sea, en el judaísmo o eras fariseo o eras saduceo, pero no otra cosa. ¿Cómo es posible que una persona que se ha preparado durante muchos años no pueda entender lo que estos pescadores estaban diciendo? Pedro y Juan eran pescadores, era un oficio, un oficio humilde,
pero le daba de comer a muchas personas, pero considerado humilde para muchas personas. Y para ellos, para los fariseos, para los saduceos, hombres sin una preparación rabínica. Estas personas no estuvieron a los pies de Gamaliel como estuvo Pablo, no estuvieron aprendiendo probablemente a la edad de 6 años junto a otros niños el Shema, que no dudamos que aprendieran el Shema por una tradición oral, porque eran judíos y eran hombres que amaban a su pueblo, pero amaban a Dios también. Pero bueno, no tenían ni elocuencia. Pedro era una persona agresiva, una persona dura. Y Juan, ustedes también recordarán que Juan, junto con su hermano, no era un terrón de azúcar. ¿Cómo les apodaban? Los hijos del trueno, los Boanerges, ¿no? Entonces, estos hermanos no eran elocuentes, eran muy agresivos y eran duros en su predicación. Pero ¿cómo es? Y esto es lo maravilloso. ¿Cómo es que el poder de la palabra no radica en estas personas? Su poder actúa a pesar de lo que somos, a pesar de nuestras deficiencias. El poder de la palabra nunca, hermanos, jamás va a radicar en la elocuencia del predicador. A lo mejor el predicador podrá ser muy bueno y podrá ser muy elocuente y podrá ser muy preparado, pero no podemos considerar un mérito en esa persona, sino en Dios, quien es el que transforma y quien da el crecimiento. Así que si tú o si yo no tenemos la preparación suficiente, pero conocemos el mensaje del Evangelio, porque sí lo conocemos, hermanos, y el mensaje del Evangelio no es difícil de proclamar y no es difícil de escuchar ni de entender, es difícil de aceptarlo. Porque ¿cómo vamos a aceptar, siendo judíos, siendo saduceos, cómo vamos a aceptar que un judío que no tuvo instrucción rabínica resucitara de los muertos? No podemos aceptar eso, ¿no? Hermano, si tú conoces el mensaje del Evangelio, si tú estás siendo instruido en las Escrituras, estás siendo capacitado y estás capacitado para poder predicar el Evangelio a otros. No menosprecies lo que el Señor te ha dado, pero tampoco menospreciemos a aquellos que se suben aquí y no tienen la suficiente instrucción, como un servidor. Yo no tengo la instrucción que tiene mi pastor o mis pastores, porque ya tenemos 2 pastores. Les hago un comercial: Carlos Tapia e Israel González. Yo no tengo esa preparación. Incluso tampoco soy elocuente. Incluso yo puedo decir que soy como Moisés, tartamudeo, ¿no? Pero el Señor me ha encomendado un mensaje y debemos, al igual que a ustedes. Y no me refiero a este mensaje, me refiero al mensaje del Evangelio. Entonces, la palabra no puede ser sometida o no puede ser reducida a un predicador. Su poder actúa a pesar de nuestras deficiencias. El poder libertador de la palabra frente a la oposición. En segundo lugar, inciso B, su poder actúa a pesar de nuestras circunstancias. Y vuelvo a repetir, Pedro y Juan son encarcelados después de una campaña de milagros, podría decirle así, ¿no? Aunque no es una campaña de milagros, pero sanaron a un cojo, predicaron el Evangelio, se convirtieron algunas personas anteriormente con Pedro, porque Pedro en su primer sermón, el de Pentecostés, no enfrentó esta oposición. Es hasta este capítulo que Pedro enfrenta la oposición. Entonces, imaginen las circunstancias que cambiaron de repente. Nos sentiríamos quizás nosotros tristes, nos sentiríamos tal vez frustrados, porque diríamos: híjole, iba todo bien, todo estaba saliendo bien, pero tenían que venir estas personas, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no hemos enfrentado circunstancias adversas? Por ejemplo, aquellas personas, no sé si a ustedes les ha pasado, que tienen enfrente a una persona y le predican el Evangelio.
Una persona que lleva algún tiempo ya con ustedes, quizás no es un creyente, pero le predican el Evangelio y de repente esa amistad bonita o quizás no una amistad como tal, pero esa relación que llevaban en paz, pero de repente al predicarles el Evangelio se rompe. Y es más, ahora casi somos enemigos de esas personas, ¿no? ¿No les ha pasado? Cambian las circunstancias y de repente es, bueno, Señor, pues yo prediqué tu Evangelio, fui obediente, pero pues tal parece que en lugar de mejorar las cosas, pues las empeoré, ¿no? Cambio de circunstancias. Ahora, ¿qué pasa cuando somos obedientes a la predicación del Evangelio? Y somos obedientes al asistir a las reuniones, somos obedientes con nuestras ofrendas, estamos caminando en santidad y las circunstancias parecen buenas, propicias, pero de repente, y predicamos el Evangelio, pero de repente viene la enfermedad, cambian las circunstancias, todo se vuelve incierto, todo se vuelve triste. Señor, pero yo he estado predicando fielmente. Señor, he venido caminando en una línea recta contigo y de repente mis circunstancias cambian, ¿no? Señor, yo le prediqué a una persona y le hablé de la sanidad que puede encontrar en ti y que aún Dios puede hacer milagros, pero pues le acabo de predicar eso y descubro que pues estoy enfermo, ¿no? No sé, cualquier tipo de enfermedad. ¿A poco no es incierto, no las circunstancias cambian? Como con Pedro y con Juan. Las circunstancias cambian, hermanos. A veces no son las más favorables para nosotros. Y fíjense que veía yo una serie, que después les voy a decir cuál es, hablando de esto, tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y uno de sus discípulos en la serie, la Escritura no lo dice, pero en la serie, el Señor manda de 2 en 2, si recuerdan, esto sí está en la Escritura, los manda de 2 en 2 a que sanen, a que prediquen el Evangelio. Pero había uno de esos discípulos que desde su nacimiento había nacido con un padecimiento en sus piernas, entonces no podía caminar. Y el Señor le dice, bueno, más bien, este personaje se queda pensando, a ver, Señor, ¿me estás diciendo que tengo la capacidad ahora para sanar a otras personas, pero tú no me puedes sanar a mí? Señor, no, yo no lo entiendo, o sea, ¿por qué? Y es bonito porque el Señor le da una explicación ahí en la serie, ¿no? Está muy bonita la serie. Y no les voy a decir cuál es la explicación para que lo vean, para que la vean. Pero, hermanos, realmente el Señor, o la palabra de Cristo en este caso, no está determinada por las circunstancias. Y el versículo 4 nos lo enseña, porque dice que se convirtieron muchas personas y llegaron a ser 5,000 personas. Es decir, que la palabra de Cristo no está encerrada, no estaba encarcelada. La palabra de Cristo aún seguía actuando, a pesar de las circunstancias de Pedro y las circunstancias de Juan. Las circunstancias no determinan la eficacia del poder de la palabra de Cristo. Más bien, las circunstancias están subordinadas a la voluntad y a la palabra de Cristo. Un ejemplo que encontramos en la Escritura, el ejemplo de Esteban. Y me estoy adelantando mucho al libro de Hechos, pero lo van a ver después. ¿Qué le ocurre a Esteban cuando predicó? Su primer trabajo, ¿no? Predicar el Evangelio, ¿no? Por no decir otra cosa con el meme. Pero su primer trabajo fue predicar. Y atención aquí, él no era un maestro de la palabra, no era un ministro de la palabra, era un diácono. Pero ese diácono sabía mucho más que nosotros, ¿no? Bueno, predica el Evangelio. El primer sermón y el último, debut y despedida. Predica el Evangelio, lo matan, pero aunque las circunstancias parecen adversas, y miren, el libro de Hechos es un libro que nos va a presentar siempre estos contrastes. De repente vamos bien y algo sucede, ¿no? Pero recordemos algo, Dios siempre gana. Entonces,
Por eso es que existen estos contrastes. Y el contraste lo vemos también aquí, en los versículos del 1 al 4. Bueno, Esteban muere. Muchas de las personas creyentes de ese momento son dispersas. ¿Y qué pasa? Empiezan a predicar el Evangelio. Y llevaban una encomienda: predicar el Evangelio solamente a los judíos. Pero algunos hermanos, osados, valientes, si quieren díganles necios, porque solamente llevaban una encomienda: predicar a los judíos. Pues se encuentran a un grupo de gentiles y les predican el Evangelio. Y es de ahí que se funda la iglesia de Antioquía. A ver, hermanos, no todo iba mal. No parece ser que hasta ahí ya, a la muerte de Esteban, todo se acababa. El temor, porque que maten a algunos, no sé, saliendo de aquí, alguien escucha que estoy predicando un evangelio de arrepentimiento, no le gusta y me mata. ¿Qué pasa? Pues el temor va a llenar sus corazones, ¿no? No, pues yo ya no vuelvo a predicar del arrepentimiento, ni de que el Señor viene, ni que creamos en Cristo. No, ya no. Porque probablemente me va a ir igual que al hermano, ¿no? Pero no, estos hermanos predicaron fielmente y la semilla del Evangelio se empieza a dispersar ahora a los gentiles. Y la iglesia de Antioquía es la segunda iglesia en importancia después de la de Jerusalén. De hecho, es la iglesia de Pablo y de Bernabé. De ahí es de donde sale Pablo para los viajes que hace a los diferentes puntos del mundo conocido. Entonces, recordemos eso, hermanos, que el poder libertador de la palabra no radica en las circunstancias. Más bien las circunstancias son subordinadas al poder de la palabra. Así que, hermanos, no se desanimen si de repente alguien se alejó de ustedes, si de repente están pasando por alguna enfermedad. Yo sé que es complicado, yo sé que es difícil, pero tenemos una esperanza, y esta esperanza la recalcamos todo el tiempo. Tenemos la esperanza de la resurrección. ¿El Señor puede obrar milagrosamente en nosotros? Sí, puede obrar milagrosamente en nosotros. Pero el Señor, más allá de obrar milagrosamente aquí y ahora, quiere transformarnos a la imagen de Cristo. Así que el Señor solamente pide de nosotros una sola cosa: fidelidad. Si permaneces fiel, si permanecemos fieles, su palabra sigue. Y a pesar de nuestra infidelidad, el Señor sigue obrando. El Señor sigue distribuyendo, esparciendo, diseminando su palabra. Y me gustaría terminar con un versículo que está en Isaías, enfatizando esta idea y enfatizando lo que acabamos de decir, que la palabra de Cristo no está presa, o sea que es incapturable, porque el Señor es el que está obrando, no nosotros, no las circunstancias. Dice Isaías en el capítulo 55, versos 10 y 11: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, su palabra no vuelve vacía y su palabra no se puede capturar, no se puede parar. Así que proclamemos su palabra de manera fiel. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Y damos gracias también, Señor, porque su poder no radica en nosotros, su poder no radica en la elocuencia ni en la preparación de las personas, aunque es necesaria. Sin embargo, el poder radica y viene de ti, porque tú envías tu palabra con un propósito y ese propósito se va a cumplir, no volverá a ti vacía, Señor. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, para que ellos se mantengan fieles, Señor, a pesar de las circunstancias que estén pasando, que se mantengan fieles a pesar de las deficiencias que ellos puedan tener o podamos tener, Señor. Que esto sea un motivador para seguirse preparando, que sea un motivador, Señor, para seguir creciendo en el conocimiento de la Escritura. Y te damos gracias, Señor, por todas aquellas personas que han sido fieles
en la predicación de la palabra, y que gracias a esas personas nosotros podemos estar siendo edificados, Señor. Bendice, mi Dios, este lugar, bendice a mis hermanos, y te damos gracias, mi Dios, por tu bendita palabra nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.